Bueno, nuestro segundo bloque está más vinculado a temas de sistemas de producción. La próxima charla que tenemos se titula ¿Cómo evolucionaron los sistemas de producción lecheros? Y esa va a estar a cargo de Ana Pedemonte, y al finalizar los ingenieros agrónomos Jorge Artagabeitia y Gabriel Giudice, como parte del equipo de trabajo, se unirán a la ingeniera Pedemonte para responder preguntas. Recordamos que dicho espacio será moderado por Ernesto Triñanes. La charla estará a cargo de Ana Pedemonte. Ana es ingeniero agrónomo, técnica adjunta del área de Información y Estudios Económicos de INALE, máster en Ciencias Agrarias y candidato a doctorado en esa área. En INALE es especialista en información y responsable del desarrollo y mantenimiento de la base de datos del Instituto. Asimismo, es la encargada de las estadísticas y publicaciones del área. Es docente de gestión en empresas agropecuarias de la Facultad de Agronomía desde hace más de 15 años. Adelante, Ana. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Es un gusto volver a estas actividades presenciales. Y bueno, les voy a hablar un poco de cómo han evolucionado los sistemas de producción en la lechería uruguaya. Y bueno, este trabajo está enmarcado en mi trabajo de doctorado, es una de las partes que estoy trabajando. Y para realizar la clasificación de sistemas y validación de los mismos, me dan apoyo técnico Jorge Artagabeitia y Gabriel Giudice. Primero, me puse un poco en la cabeza de ustedes, quizás, o traté de ponerme en su cabeza y imaginarme qué preguntas les surgieron cuando vieron este título y que los motivaron a venir a esta presentación. Y bueno, ahí se me ocurrió que capaz que querían saber qué es un sistema de producción. Otra pregunta es cómo es la estructura productiva que tenemos en nuestra lechería, qué resultados están teniendo, tanto productivos como económicos. Y además, cómo han evolucionado entre estas dos encuestas, o sea que en los últimos 5 años, cómo se fueron moviendo los sistemas de producción. Yendo a la primera pregunta, ¿qué es un sistema? Busqué una definición y aquí tenemos una que es bastante concretita. Un sistema de producción es un conjunto de componentes que están interrelacionados entre sí y están enmarcados en un límite y reaccionan como un todo a agentes externos. O sea que acá tenemos un diagramita que capaz que es muy complicado, pero la idea acá es ver que hay componentes que son humanos y están asociados a lo que es la gestión del sistema de producción que tenemos. Hay componentes asociados a lo que es el suelo y los recursos naturales. Hay componentes asociados a los animales, a las pasturas, tenemos infraestructura, tenemos todo un set de componentes que se relacionan y son manejados de alguna manera para producir leche en este caso. Y además están limitados en ese límite que ustedes ven ahí, están enmarcados en un límite, que puede ser real o no, y además están afectados por un entorno socioeconómico, por un clima, por distintos factores. Lo importante es identificar que hay determinados componentes que se manejan de determinada manera y dan determinados resultados en esos límites. ¿De dónde partimos para definir los sistemas de producción? En el año 2020 y un poquito de 2021 se desarrolló la encuesta lechera 2019, que se relacionaba a que se basaba en los datos del ejercicio 2018-2019. Esta encuesta se realizó en los 8 principales departamentos de producción de leche del país. Como ven ahí en el mapita, son los que están en más celeste oscuro y azul. Y bueno, esos 8 departamentos incluyen más del 80% de la leche producida a nivel nacional y más del 80% de los productores. Esto muestra que son los más representativos de la lechería. De esta encuesta, como principales productos, hay varios productos que sacamos de la encuesta, porque esos datos son muy importantes para hacer muchos estudios de los que hacemos. Uno de los productos destacados son las estadísticas que están disponibles en la web. Están publicadas la de la encuesta 2014, que realizamos con DIEA, y la de 2019, que la realizamos con apoyo de OPIPA. Y bueno, esas estadísticas tienen planillas de Excel que describen cómo es la lechería, usando estratos y separando remitentes y quesería artesanal.
Y es una base de información donde se puede sacar incluso la evolución a nivel nacional. Además, otro de los productos importantes, me gustaba destacar 3 en esta presentación, son los modelos lecheros. Los modelos lecheros son una clasificación de los productores, de los establecimientos, considerando la producción y productividad. En este caso, en esta edición de los modelos lecheros, identificamos 10 modelos diferentes. Uno de los modelos tiene los productores más grandes que fueron identificados estadísticamente como diferentes al resto de la población. Ese grupo es un modelo. Hay otro modelo que son los productores del quintil más pequeño. Y después la población siguió siendo dividida en quintiles de producción y fraccionada por productividad. Tenemos productores de un quintil con productividad alta y un quintil con productividad más baja. Después, Juan Diego va a presentarles qué resultados tienen en términos de emisiones estos modelos lecheros, porque fueron los que utilizó para estimar las emisiones. Y el tercer producto de la encuesta, que es importante, son los sistemas de producción, que es lo que estamos viendo ahora. Los sistemas de producción tomamos a la misma muestra de productores, pero quisimos clasificarlos en función de cómo producen la leche, armando una tipología con otro tipo de métodos. En los modelos hacemos clasificaciones, los separamos por producción, los separamos por productividad. Acá lo buscamos de otra manera, ver cómo es que produce. Y bueno, y tenemos como un antecedente el trabajo que presentamos en el foro 2016, Gabriel Yudiche fue que lo presentó, que lo realizamos en base a la encuesta 2014, con apoyo de Virginia Gravina, de Facultad de Agronomía, que es una docente de estadísticas. Bien, ¿cómo identificamos estos sistemas? Partimos de una muestra de 301 productores remitentes, que fueron los que gentilmente respondieron a la encuesta, que representan a 2.221 establecimientos lecheros. No se consideraron en esto los megaemprendimientos, para que tengan en cuenta. Para hacer los sistemas de producción trabajamos solo con sistemas pastoriles. En la encuesta eran muy pocos los que no eran pastoriles. Y la remisión, para considerar productores especializados en lechería, la mayoría de los productores que son remitentes se dedican a remitir. Pero hay algunos que hacen otro tipo de producciones. Acá optamos por quedarnos con el 50%, los que tienen el 50% o más de ingresos de la producción de leche remitida. Que eso nos sacó de la muestra de los 301 productores, 10 casos, que eran productores que tenían menos ingresos por remisión de leche. Y como son tan diversificados, quizás no representan bien el sistema de producción. Se utilizó un método de análisis de clúster, que es un análisis de agrupamiento, donde, bueno, toma cada caso, define un centro y después va agrupando productores a ese centro, que son más parecidos entre sí y que igual son bien diferentes a los otros grupos que se generan. Ese método logra identificar grupos que tienen similitudes a la interna y son bien diferentes a la externa, y utilizamos un método que se llama el método de K-medias, que es un método estadístico, de los que hay varios. Y además se hizo un estudio de los atípicos, que a los 10 casos que ya habíamos sacado por ingresos, le sumó otros 10 casos que su forma de producir era bastante rara para incluirlos en la muestra. Bien, un trabajo importante en estos tipos de clasificaciones, de tipologías, es definir qué variables se consideran. Hicimos varios estudios, vimos de incluir unas, sacar otras, hasta que nos convencieron determinadas variables asociadas a, bueno, cómo se alimentan las vacas y cómo es el manejo en el tambo, que son las que más bien definen lo que es la producción. Relacionados al consumo, las variables clasificatorias utilizadas en el agrupamiento fueron el consumo de pasto en kilo de materia seca por hectárea, el consumo de reserva en kilo de materia seca por hectárea y el consumo de concentrados en kilo de materia seca por hectárea. Y por otro lado, más asociadas a cómo es el manejo, cuánto es la productividad individual de las vacas, cuántos litros producen por año, cuál es la dotación que se maneja, cuántas vacas hay por hectárea de vaca masa, la superficie de vaca masa es la superficie destinada a vacas en ordeña y vacas secas. Y bien, y la productividad de la tierra como otro de los factores, dado que hay muchas combinaciones de estas variables que hacen distintas productividades y distintos resultados. Pero siendo estas las 6 variables definitorias de un sistema de producción.
¿Qué hicimos? Bueno, cada caso tenía sus variables y esas variables se fueron agrupando con sus variables con otros que son similares entre sí y se generaron 6 agrupamientos. Después empezamos a discutir cómo eran esos agrupamientos, qué hacía que unos productores quedaran en un grupo o en otro. Y ahí identificamos que la alimentación de las vacas asociada a cuánto pesa el pasto, y ese icono hace referencia a lo que es pasto, cuánto pesan las reservas y cuánto pesan los concentrados, terminan determinando distintas estrategias productivas. Y aquí identificamos 2 tipos de estrategias. Una que está asociada a un mayor consumo de pasto, donde el pasto tiene un peso preponderante en la dieta de las vacas, y otra asociada a mayor consumo de suplemento, de reservas y concentrado. No significa que consuman más reserva y concentrado que pasto, pero el pasto perdió importancia en este segundo grupo. Y aquí tenemos el de alto consumo de pasto, que lo van a ver con ese loguito que tiene más pasto que reserva y concentrado, donde el pasto terminó pesando entre un 60 y 70%. Como ven, es importante en la dieta. Esto es medido en kilo de materia seca por hectárea. Las reservas de 10 a 20% y 15 a 20% el concentrado. Y en la otra estrategia tenemos que el pasto pasa a pesar entre 40 y 60%, con reservas y concentrados en niveles de 20 a 30%. Ahí ve que bueno, el peso relativo del pasto disminuye en los que consumen más suplemento y es mayor en los que consumen más pasto. Y estos serían como las 2 estrategias fuertes. A nivel de cada una de estas estrategias se identificaron 3 niveles de intensificación, que los vamos a ver como nivel 1, 2 y 3. Y aquí tenemos, un poco para ver cómo son los sistemas, vamos a describir las variables que usamos para clasificarlos. Tenemos, los que están en verde son alto consumo de pasto. 1, 2 y 3 es el más intensivo, el 3 y el 1 es el menos intensivo. Y suplementos, alto consumo de suplemento, 1, 2, 3 también. El 3 es el más intensivo. Y también tenemos el dato promedio para que vean qué es lo que pasó en la población en general. Bien, vamos de dotaciones que van en niveles de 0,8 vacas por hectárea de vaca masa, en estos sistemas de alto consumo de suplemento 1 y 2, pasando por niveles de 1,2 y 1,3, que ya están por encima de lo que es el promedio nacional, en los que consumen un poco más de pasto, y con niveles de 2,1 vacas por hectárea de vaca masa en los sistemas más intensivos. Esto es importante recordarles que esto es en el año 2019. Fíjense en que eso fue hace unos cuantos años atrás, que la gente ya tenía estos niveles de dotación. Aunque son pocos los casos, ya estaban presentes productores con estos niveles. Si vemos la productividad individual, y acá la pusimos como litros por vaca ordeña y por día, tenemos situaciones en que se alcanzan 19, 20, 21 litros de leche por vaca por día, en sistemas más intensivos, como ven, y los sistemas menos intensivos, tanto de pasto o basados en pasto o en suplemento, andan en niveles de 15 y 13 litros, que son bastante inferiores a la media. Y además, otra de las variables que los definió fue la productividad por hectárea de vaca masa. Y aquí vemos que las productividades van desde 2.500 litros por hectárea, es una productividad bastante baja, está a la mitad del nivel del promedio nacional, hasta niveles de 13.000 litros por hectárea, 11.000 litros y 7.300. Esto, como ven ahí, hay como distintos valores de las variables en los diferentes sistemas y estos en realidad muestran diferencias significativas entre ellos. Además de con esto, con el consumo de pasto, que son las otras 3 variables que faltan. Bien, seguimos viendo cómo son estos sistemas y en términos de consumo, lo que ven en verde claro y lo que está en la barra de más abajo es el consumo de pasto. Se puede ver que los 3 que están de este lado son los de alto consumo de pasto y están encima de 4.000 kilos por hectárea, que llega a nos dio 8.000 kilos por hectárea. Quizás el dato es sacado de una encuesta, es lo más aproximado que podemos tener. Capaz que no es exacto, no es un dato medido, es un dato que sale por diferencia, pero estos productores tienen ya 11.000 litros de producción, presenta esos consumos de concentrado y de reserva, y por diferencia obtenemos este consumo de pasto. Lo que sí es destacable que, bueno,
están en niveles muy altos de consumo de pasto, basando su dieta en ese alimento. Y después tenemos por el otro lado los que consumen más suplemento, donde, bueno, tenemos el caso extremo, el más intensivo, logra consumir 5.000 kilos de pasto, pero a su vez agrega 4.000 kilos de reservas a la dieta y 3.600 de concentrado. En este sistema de alto consumo de suplemento 3, un 40% de la dieta es pasto. Y si vamos al alto consumo de pasto 3, el que es más intensivo consumiendo pasto, el 70% de la dieta es pasto. Esto marca como dos niveles diferentes en sistemas que son muy intensivos. Acuérdense que son los que tienen 2 vacas por hectárea, los dos sistemas. Y por otro lado tienen los de 0,8, que son los de alto consumo de suplemento, que, bueno, por lo visto no tienen la cantidad de vacas suficiente para consumir más pasto o no tienen pasto suficiente para alimentar más vacas. Eso es parte del asunto. Si vemos en términos de representatividad de toda la población, los productores más intensivos tienen 4% de los establecimientos y 2% de los establecimientos. Como pueden ver, no era por lo menos el predominante, pero están presentes y fueron identificados como diferentes al resto. Y después tenemos situaciones, bueno, del lado del pasto, con 27% y 18% de productores, y los de alto consumo de suplemento 1 y 2, 28 y 20%. Hay como una concentración clara en los sistemas menos intensivos. Y bien, y otro dato importante a destacar es que los que producen en base a pasto son la mitad y los que producen en base a suplementos son la mitad. Esto es como también bastante importante. Y para describir un poco los sistemas, cómo es el consumo de estos sistemas en términos de concentrados y de reservas, primero vemos los concentrados, que van de 2 kilos de materia seca por día hasta 4,8. Son kilos de materia seca por vaca masa por día. También tenemos que la parte de concentrados, los de alto consumo de pasto andan en 200 gramos por litro y unos 250 en promedio los de alto consumo de suplemento. Estos indicadores obviamente que tienen que ver con la cantidad de vacas que hay en los establecimientos y además con la cantidad de leche que se produce. Y por otro lado tenemos que las reservas, en el caso del más intensivo pastoril son de 1,9 kilos y vamos hasta más de 5 kilos en los que suplementan más. Y aquí tenemos 130 gramos de reserva y hasta 400 gramos de reserva. Y otro dato que nos pareció importante es que el promedio de la participación de la materia seca de reservas compradas era 1/3 en el caso de los que suplementan, los que son intensivos y suplementan. Y después, como otro dato que nos pareció interesante para presentarles, es el componente de la raza holando-americana. La raza holando-americana es la que predomina en la lechería nacional, pero acá identificamos como que en los sistemas más pastoriles aparecen otras razas, y entre ellas está la holando-neozelandesa, las cruzas y después aparecen Jersey, incluso en esos sistemas. Y en los otros también aparecen cruzas, en ese 20% que queda ahí, aparecen también algunas cruzas, algunas neozelandesas, pero hay como cierta dirección del tipo genético que eligen para los distintos sistemas. Bien. Otro criterio para describir los sistemas estos es conocer qué producción tienen, qué cantidad de leche producen. Y en promedio tenemos sistemas como el de alto consumo de suplemento 1, que están en los 300.000 litros, y casi 2 millones el de alto consumo de suplemento 3. Esto es muy afectado por la cantidad de casos que quedaron en cada uno de los sistemas. Pero por lo menos nos marca la tendencia de productores más grandes en ese, aunque si vemos los mínimos y los máximos, vemos que hay mínimos de 50.000, 60.000 litros en muchos de los grupos. Quizás en los que suplementan más hay más cercanos a 200.000 en el mínimo. Y después hay productores grandes en todos los grupos también. O sea que hay diversidad de tamaños en esta muestra. Y si vemos la participación en la leche total producida, tenemos que los sistemas menos intensivos, los alto consumo de pasto 1 y 2, aportan
un 20%, no, un 30% de la leche, y después tenemos otro 30% en el alto consumo de pasto 2, alto consumo de suplemento 2, y un porcentaje bastante bajo de los más intensivos, pero que aumenta dado el tamaño de los de alto consumo de suplemento. Y también, si vemos las estrategias, terminan pesando 51 y 49, mitad y mitad terminan pesando también en la leche. Y como conclusión de esta parte, que hay diversidad de tamaños. Al elegir los agrupamientos en base a indicadores, nos termina dejando libre la parte del tamaño. O sea que la escala no terminó siendo un factor definitorio de los sistemas, sino que los sistemas, la escala es parte del resultado. ¿Con qué recursos se cuentan? Bueno, si vemos las vacas, estamos desde tambos de 86 vacas hasta tambos de 300 vacas. Y esto es bastante variable, como ven. Tenemos la mano de obra, también está asociada un poco a la escala. El que tiene 80 vacas tiene 3,2 trabajadores y el que tiene 300 tiene 5,8. Es probable que esté ligado también a eso. No al sistema en sí, sino más bien al tamaño del establecimiento. Y la superficie, el más intensivo que come pasto es el más chico de todos los sistemas, con 85 hectáreas. Y después tenemos los más grandes en el otro extremo, de los de alto consumo de suplemento. Bueno, para describir un poco cómo son, en términos de qué tecnologías aplican, elegimos la parte de fertilización como una forma de medir qué tan intensivos son. Y acá les presento los kilos de nitrógeno aplicados por hectárea de rotación. Lo que está en la línea punteada es el promedio. Y bueno, y en la medida que se oscurece el valor es más intensivo el sistema, y los que son verdes son los que consumen más pasto y los que son marrones los que consumen más suplemento. Y ahí pueden ver que en la medida que se intensifica más es mayor la fertilización o la aplicación de nitrógeno. Y en el caso del fósforo ocurre lo mismo en otros niveles, pero también se ve esa mayor fertilización. Y bueno, en los que son menos intensivos, los grupos 1, es donde están por debajo de la media. Otra de las tecnologías que decidimos presentarles hoy es, bueno, cuántos de estos establecimientos cuentan con mixer, como una forma de medir cómo es el tema de manejo de la alimentación, que se asocia mucho a la alimentación. Y bueno, tenemos que claramente el alto consumo de pasto 3, que es ese verde, que no tiene casi mixer, que es bastante lógico en un sistema donde la base de alimentación es en pasto. Y los que tienen mayores cantidades de mixer son los marrones, que son los que suplementan más. Y bueno, llega casi hasta 80%. Después, si agregamos cuántos cuentan con plaza de alimentación, bueno, estamos viendo que los pastoriles tienen un poco menos, aunque hay ese alto consumo de pasto 2, ese intermedio tiene un poco más de plazas. Es un productor más grande, era un productor de 1.200.000 en promedio, que era parecido al alto consumo de suplemento 2, que también es de 1.200.000. Y bueno, el que más suplementa, el más intensivo, el 60% tiene plaza de alimentación. Y capaz que es importante destacar que hay más adopción de mixer y vagones, que es más fácil tener mixer y vagones que tener una plaza de alimentación, como ven acá. Y después, otra de las variables que nos pareció interesante es el tema de acceso a agua en la zona de pastoreo. Y aquí, bueno, se ve que es bastante importante, especialmente los sistemas más intensivos, tanto pastoriles como los que suplementan más, porque también son pastoriles. Bueno, otro de los puntos que es interesante conocer y que me pareció que ustedes estaban interesados en ver es qué resultados económicos tienen estos sistemas diferentes. ¿Y cómo estimamos esto? Consideramos coeficientes técnicos promedio a la interna de cada uno de estos sistemas. Bueno, qué recursos tienen, vacas, animales, cuántas personas trabajan, qué maquinarias tienen, todo ese tipo de cosas. Además, qué manejo realizan, qué usos de suelo tienen, cómo fertilizan, todo ese tipo de cuestiones fueron consideradas para los modelos, para estimar el resultado económico, y lo basamos en los precios de 2021, del último año. Bien, si vamos a un indicador clave, que es el ingreso de capital por hectárea, vemos que los máximos se alcanzan en los sistemas más intensivos, de alto consumo de pasto y de suplemento, están en el entorno de los $800 por hectárea,
Y como pueden ver, cualquiera de los dos sistemas, las dos estrategias logran ese ingreso de capital. Además, tenemos otro sistema que está en un nivel de ingreso de capital muy interesante, de cerca de $600 por hectárea, que es el de alto consumo de pasto 2. Este tenía 1.200.000 litros de producción y 1,3 vacas por hectárea. Es menos intensivo que los otros, pero tiene como esa tendencia a consumir más pasto y obtener un resultado más satisfactorio. Y después ven que los menos intensivos de suplementación y de pasto están en niveles un poco más deteriorados. $260 por hectárea no es un indicador fabuloso y $34 por hectárea obviamente es un indicador bastante malo. El precio en este año fue de $34 por litro y los otros indicadores que seleccionamos son relación insumo-producto, como para ver cuánto le termina quedando del dinero que se genera en el establecimiento, y el costo unitario, considerando renta e intereses, para ver ahí qué tan costosa es la leche en distintos sistemas. Bien, la relación insumo-producto de los sistemas de alto consumo de suplemento 3, alto consumo de pasto 2 y alto consumo de suplemento 3, los más intensivos, los que tenían más dotación, están en torno de 0,70, que es una buena relación. Los otros están un poco más complicados, digamos, pero no son relaciones malas, excepto la del alto consumo de suplemento 3. Y el costo está en el entorno de los 22, 23 centavos de dólar, que es un costo bastante bajo, por lo menos logra mostrar que con estos sistemas más intensivos, que son el 25% de los establecimientos, si se acuerdan había un 2%, un 3% y en este caso un 20%, si sumamos todos estos establecimientos, el 25% está en unos niveles de ingreso de capital muy elevados. Tenemos el otro 50% que está en los 200 y algo de dólares, 200, 300 dólares, y hay casi un 30%, un 20%, entre 20 y 30, un 25% que está en esa condición de 34 centavos, que es más complicada. Y bueno, como mensaje acá era importante destacar que distintas estrategias de alimentación de las vacas con alta carga estaban logrando resultados similares en términos económicos. Y bajos costos, que es lo más importante, ¿no? Bien, ahora voy a tomar un poquito de agua. Y ahora la última pregunta que teníamos planteada en el principio era ¿cómo fue la evolución de estos sistemas? Si se acuerdan, les dije que había un antecedente de 2014, de la encuesta 2014. Y bueno, acá tenemos los consumos que vimos hoy para los sistemas pastoriles. Y estas barras que aparecen más claritas y finitas son los consumos que teníamos en los sistemas equivalentes en la encuesta pasada. Se hizo un estudio del estilo donde se clasificó esa muestra en, identificando cuántos consumían más pasto y cuáles eran los alto consumo de pasto 1, 2 y 3. Como ven, se pasó a volúmenes, a kilos de materia seca consumidas del pasto mucho más altos que lo que había antes. Se denota que, entre 2014, que era el mejor año para la producción lechera aquí en el mundo, los productores capaz que podían apostar un poco más a otro tipo de alimentación y, para crecer en estos años lo que tuvieron que apostar es a consumir más pasto y se ve claro en esto, con aumentos de 1.000 kilos, en el torno de algunos hasta 1.000 kilos, y el alto consumo de pasto 3 en realidad consume muchísimo más de los que teníamos en esa edición. Acá tenemos algunos de los indicadores y una de las apuestas fuertes fue a aumentar la carga en estos sistemas que son pastoriles en los diferentes años y además hubo un aumento de la productividad individual. Acá los que ven en claritos son los de 2014 y los que ven en oscuro son los 2019 de los sistemas que son más o menos parecidos en intensificación. Bien, y por el otro lado, los que consumieron concentrado, teníamos, en ese caso habíamos identificado 7 sistemas en lugar de 6. Hay uno más allí, alto consumo de suplemento 4, que quizás es parte de la evolución del alto consumo de suplemento 3 que tenemos ahora. Y en términos de dotación, aquí ocurrieron algunas cosas un poco más dispares. Tenemos algunos que, como el alto consumo de suplemento 3, que bajaron un poco la carga y bajó un poco la productividad. Hay productores que tuvieron tasas de crecimiento negativas, redujeron la dotación, redujeron la cantidad de animales que tienen el establecimiento
Y incluso en ese grupo, el alto consumo de suplemento 1 es donde encontramos más productores nuevos. Capaz que son productores que al 19 todavía no estaban muy acomodados, digamos. No estaban manejando su sistema completamente. Después, bien, y a niveles altos de suplementación encontramos que la productividad individual es más o menos igual, están en 20, 21 litros y siguen estando en esos niveles, y lo que hubo sí es una apuesta a una mayor carga en ese sistema que es más intensivo. Y aquí tenemos la foto de todos los sistemas juntos, que si miramos la media nacional, en realidad con esos que bajaron la carga y con los que aumentaron, estamos en un nivel parecido a lo de la encuesta pasada. Lo que sí hubo es una dinámica diferente a la interna de los distintos tipos. Y lo que sí es claro que ven, las barras verdes, todas se aumentaron. O sea que aumentó el consumo de pasto considerablemente entre una encuesta y la otra. Después hicimos un montón de preguntas, que los que fueron encuestados saben que fueron muchas. Y entre algunas de ellas aparecía alguna de qué se planteaba mejorar. La que más fue votada por los productores, la más elegida, fue aumentar el consumo de pasto. Se nota que hay una conciencia de que consumir pasto es importante. Y aquí ven, los sistemas pastoriles y los sistemas en base a suplemento hablaron de en torno del 90% de los productores, dijeron, bueno, 80-90%, hay que aumentar el consumo de pasto. Después le preguntamos, por otro lado, qué limitantes se encontraban para consumir más pasto y encontramos esta respuesta. Que si el problema era la baja carga, y bueno, en algunos grupos nos dijeron el 15-20%, bueno, sí, tengo baja carga. Los que están en niveles de dos vacas con 1 por hectárea nos dijeron, no, baja carga no tengo, estoy bien. Pero lo que nos llamó la atención es que no se identifica el tema de la carga con la mejora del consumo de pasto. Que bueno, hay un consenso en el tema de que el consumo de pasto es importante para los sistemas de producción, para mejorar mejorar su performance en el futuro, pero no estaba visto que la carga baja fuera uno de esos problemas, excepto en los que ya esperábamos que no fuera. Este 0 de los que tienen 2 con una vaca era esperable y nos confirma que está bien preguntada la cuestión. Y bueno, como para cerrar un poquito la charla, que espero que no les haya sido espesa ni nada, lo separamos en mensajes, bueno, unos asociados a qué pasó en 5 años y otros más puntuales. Ahí va. En 5 años vimos que entre encuestas los indicadores promedio se mantuvieron en niveles similares a los que tenían en la encuesta pasada. Pero lo que sí hubo es distintos comportamientos a la interna de los establecimientos, de la población. Hay productores que decreció su ganado o que están como una estrategia más de sobrevivencia o un poco más achicada, y hay productores que han crecido, establecimientos que crecieron a tasas muy, muy importantes. También tenemos sistemas donde aumentó la carga y sistemas donde hubo reducción de carga. Y como ven acá, los que apostaron a comer más pasto tuvieron una apuesta más firme al aumento de la carga, y los que suplementan tuvieron estrategias un poco diferentes. Algunos aumentaron la producción individual, algunos bajaron la carga. Y tenemos que un mensaje claro acá es que aumentó el consumo de pasto en todos los sistemas, y bueno, capaz que eso estuvo influenciado por condiciones de precio, el precio de la leche bajo, los suplementos caros, y bueno, había que producir y buscar la forma más barata de producir, y el pasto es realmente la que cumple ese requisito. Después, otros 3 mensajitos finales. Que hay tambos comerciales que estaban en 2019 trabajando con niveles de intensificación como los que se proponían en las investigaciones. Tenemos los altos consumos de suplemento 2, estaban en niveles como los de CRS 1,5 vacas por hectárea de plataforma. Tenemos ese grupo que era cerca de un 20% de los productores, es un grupo bastante importante. Después tenemos productores que en promedio estaban con 2 con 1 vacas por hectárea, tanto consumiendo mucho pasto o con pasto y suplemento, que se parecen más a los modelos de 10.000 de INEA. Después tenemos que las estrategias de alta carga, el mensaje de que, bueno, que estrategias de alta carga con distintos manejos, distintas formas de organizar el sistema lograron tener costos más bajos e ingresos similares. Eso sí es destacable.
y además que los sistemas de producción a futuro tienen montones de desafíos relacionados al ambiente, relacionados a las personas, a lo productivo y a lo económico, y que bueno, la transferencia juega un rol importante en esto, se genera información y cómo llega a los productores va a ser clave para bueno, mejorar estos sistemas y lograr que subsistan. Y bueno, por aquí sería todo. Gracias. Ana, tenemos un par de preguntas para ti. Bien. A tu criterio, ¿cómo considerás que van a evolucionar los sistemas de producción en el sentido de cuáles se van a fortalecer y cuáles pueden llegar a debilitarse en el futuro? Bien. Como vimos, era muy poco importante en términos de productores los sistemas más intensivos, pero parece esa ser la línea de consumir más pasto e ir hacia sistemas que tengan más vacas, pero consuman más pasto en su dieta. Vimos productores que estaban con 4.000 kilos de pasto por hectárea y más que eso, y la investigación está hablando de niveles mucho más altos. Capaz que esa es una de las vías de crecimiento que van a tener. Y tal, la suplementación es algo estratégico, capaz que mejorar el consumo de pasto, buscar cómo suplementar bien, hace a la eficiencia de los sistemas y, bueno, y al costo. Si vieron, habían sistemas que suplementan bastante y tienen buen resultado, o sea que ajustando bien el tema de pasto, logrando consumir bien, cosechar y además suplementar bien, logran buenos resultados, o sistemas que eran un poco más chicos, los pastoriles. El pastoril intensivo era un sistema tenía unas 85 hectáreas, era un sistema bastante más chico que los otros de 300 hectáreas, capaz que hay un tema de escala atrás de eso, y bueno, ahí se lograba así consumir mucho pasto y lograba niveles de productividad muy altos. Pero hay un mix como en todo, hay que encontrar el sistema que más adecue a cada situación, pero teniendo mucho ojo en los costos de producción, que son importantes, son clave, y a nivel mundial se valoriza mucho el consumo, que las vacas se produzcan en base a pasto, que la leche se produzca con pasto, y bueno, eso es algo que Uruguay debería aprovechar. Bien, aprovechando eso del consumo de pasto, te preguntan si calcularon las eficiencias de conversión de cada sistema, expresado como litros producidos por kilo de materia seco consumida. Sí, lo calculamos, no tengo presente el dato. No había diferencias muy grandes, pero no sabría decirte bien el valor. Bien, y la última. Quieren saber qué importancia le asignás a trabajar en el aumento de carga para la obtención de mejor resultado económico. Aquí, como vieron, los sistemas que tenían el ingreso más deteriorado eran los que tenían cargas de 0,8. Son cargas que están por debajo de lo que es la media nacional. Seguramente tener alguna vaca más que sea productiva en el sistema va a mejorar los resultados y ni qué hablar en términos de producción y por otro lado también en términos de ambiente, ¿no? Pero sí, el estar en una carga de 0,8 y pasar a 1,5 no parece ser algo demasiado complejo, pero lo digo desde los números. Capaz que esos que están en 2,1 hectárea, ahí la estrategia debe ser un poco diferente, pero los que están en niveles bajos de dotación probablemente pueden alcanzarlo. Capaz que ahí la limitación puede ser el alto consumo de suplemento 1, es un productor que tenía $35 por hectárea de ingreso. Si vemos son productores medios chicos eran, pero con $35 por hectárea no puede comprar más ganado, aumentar la dotación y quizás está muy complicado para el tema del pasto. O sea que también hay alguna restricción, puede haber restricciones financieras atrás de eso, restricciones de reproducción de los animales para tener más rodeo también, pero sí hay muchas cuestiones que juegan en lo que es un sistema de producción. Bueno, estas son las que habían llegado. Gracias, Muchas gracias, Ana. Ernesto. Bueno, gracias.